he puesto aquí, para ir resumiendo, que quizás la frase más breve que recoge el taller es luz y calor. Jesús nos dejó su imagen por la luz y el calor de la resurrección. Es quizás la mejor síntesis. ¿Qué pasó con el método del carbono 14? Exacto. Y todo lo que había sufrido de fuego, de agua, las monjas que tuvieron. Perdón, hay aquí dos o tres religiones, se llevan con muy buena intención, pero entonces hemos repasado, se les va a mandar los que me ayudan. Argelia, estoy listo para aquello. No, díganle el dinero que tú trajiste va a llegar. No, es una que quiere mandar una cosa a Cuba, tú me dijiste, ¿a España? Sí, me lo das después. Ya, son negocios particulares. Bueno, vamos a tratar de la película que es seguida. Yo la voy a interrumpir de acuerdo a gustos y preferencias. Vamos a ver si sale también como luce aquí. Está hablada. Padre, de manera particular quiero felicitarles por el 400 aniversario de la fundación de la parroquia y también quiero agradecer particularmente a mi buen amigo Cristo Yusta, que ha sido mi valedor en la organización de esta conferencia. Estoy encantado de estar aquí para hablarles del objeto arqueológico más estudiado de todos los tiempos, la reliquia más venerada de la cristiandad, un documento histórico sorprendente y también un desconcertante enigma científico, la sábana santa. Voy a dividir mi conferencia en varias partes para poder explicarles qué es lo que se sabe acerca de este objeto después de 100 años de investigación sobre él. Nosotros estamos familiarizados con objetos que conservamos de nuestros padres o de nuestros abuelos con cariño. Todos probablemente conservamos este tipo de objetos. Puede que no tengan un valor material, pero para nosotros tienen un valor incalculable. Algo así es una reliquia. Una reliquia es un objeto que ha estado en contacto con una persona que es importante para esa gran familia de creyentes que se denomina la Iglesia Católica. Sin embargo, y a pesar de que la sábana santa es una reliquia, yo no la voy a tratar como tal, sino que en esta conferencia voy a tratarla como un documento histórico. Es decir, como una pieza que yo me puedo coger, llevar a un laboratorio para palpar, medir y pesar y que me va a poner en contacto a lo mejor con el Jesús histórico o con esa época en la que él vivió. Según la tradición, la sábana santa es la mortaja fúnebre de Jesucristo. Esto quiere decir que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret en un oscuro y frío sepulcro de Jerusalén en el siglo I. La ciencia lo que trata es de determinar si esta tradición es auténtica o no lo es. La primera vez que se habla de la sábana santa es en los Evangelios, en el cual se nos dice de que después de que Jesús es asesinado, Nicodemo y José de Arimatea, que eran discípulos del Maestro en secreto, van a Pilato y le piden el cuerpo. Pilato les concede el permiso, lo bajan de la cruz y lo colocan en un sepulcro nuevo excavado en la peña. Los Evangelios se escribieron en griego y se nos dice que lo envolvieron en una sábana, palabra que en griego se dice síndone. A partir de ahora me van a escuchar esta palabra en muchas ocasiones, porque síndone es el nombre técnico que tiene esta pieza que se conserva en Turín desde el año 1578. La sábana santa es lo suficientemente larga, 4,43
de largo por 1,13 de ancho, como para envolver el cuerpo humano de un varón adulto, tal y como están viendo en esta animación. Y una objeción que habitualmente se pone es, pero señor Brito, es que los judíos fajaban a los cadáveres con vendas como si fueran momias. Correcto, en la sepultura definitiva. Pero resulta que, según el relato evangélico, Jesús muere en torno a las 3 de la tarde del viernes. Y ellos, recuerden que no trabajaban en sábado. De hecho, la palabra sábado proviene de sabbat, que significa descanso en hebreo. Por lo tanto, tenían que dejar de trabajar mientras todavía se podía distinguir un hilo blanco de un hilo negro con la luz solar del viernes por la tarde, y no les da tiempo de hacer esa sepultura definitiva. Lo envuelven en la sábana de forma provisional dentro del sepulcro. Ese es el motivo por el cual las santas mujeres acuden el domingo por la mañana a terminar de embalsamar el cadáver, pero no pueden hacerlo porque, maravilla, se produce la mejor noticia de la historia de la humanidad según los evangelios. Cristo resucita, vuelve a la vida con un cuerpo glorificado, espiritualizado, transformado. Siguiendo el relato evangélico, vemos que Jesús resucitado, a la primera persona a la que se aparece es a María Magdalena, que está llorando fuera del sepulcro. Cuando hablamos del sepulcro, piensen por favor en una cueva en donde se coloca el cuerpo encima de una losa y que luego se cierra con una piedra que pesa muchísimo, como estamos viendo aquí. Jesús le encarga a María Magdalena, según el Evangelio, que vaya a los apóstoles y que les diga que le han visto vivo. Por supuesto, los apóstoles no la creen. Y, siguiendo el relato, nos encontramos con que Pedro y Juan salen corriendo hacia el sepulcro para ver qué es lo que ha pasado con el cuerpo, con el cadáver. Y cuando llegan, resulta que dice el Evangelio una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Dice que Juan se asoma al sepulcro, ve y cree en la resurrección. Y yo me planteo lo siguiente. Tengan en cuenta que el Evangelio nos dice que se encontró con la sábana santa, keimená, es la palabra griega, allanada, alisada, sin el relieve característico que tendría de estar cubriendo un cuerpo muerto. Y él piensa con lógica, nadie ha robado el cadáver, puesto que si se hubiesen llevado el cuerpo, no lo hubiesen dejado todo tan puestecito como nosotros lo colocamos el viernes por la tarde si nos hubieran dejado la sábana tirada por el suelo. Y a lo mejor es por eso por lo que San Juan cree. Según esta reconstrucción por ordenador, esto es lo que probablemente encontraron dentro del sepulcro. La imagen fantasmagórica del hombre que se envolvió con la tela y además las manchas de sangre de un cadáver reciente. Por lo tanto, y según esta hipótesis, vamos a situar la sábana santa en el siglo I en Jerusalén. Por ciertos documentos sabemos que la sábana fue llevada al norte de Palestina, al reino de Edesa, en la actual Urfa, en Turquía meridional. ¿Por quién? Probablemente por San Judas. Recordarán ustedes que en el Evangelio se nos cuenta que entre los 12 apóstoles había dos Judas, Judas el Iscariote, el traidor, y San Judas Tadeo, que según la tradición fue el que evangelizó toda esa zona del sur de Turquía. Pues bien, Edesa se preciaba de contener un retrato de Jesucristo no elaborado por mano humana, un retrato que ellos llamaban el mantilión, y que tenía un aspecto similar a este. Curiosamente, mantilión se dice en griego tetradiplon, que quiere decir doblado 4 veces. Y resulta que si yo cojo la imagen de la sábana santa y la doblo, según nos indica el doctor Ian Wilson, que es experto en historia de la Universidad de Oxford, se nos va a quedar solamente la cara muy similar a lo que era el mantilión de Edesa. Vamos a verlo con una animación. Doblamos la sábana santa 4 veces y esa imagen frontal la cubrimos con un marco redondo. Ese sería el mantilión. Y repito, eso se parece mucho a una representación de esa reliquia que tenían en Edesa, que se encontró en Serbia en el siglo II, como están viendo ahí. Si yo le pido a un pintor que pinte esto, como probablemente ocurrió en los primeros siglos, probablemente lo que hará será colocar la cara de Cristo y un círculo alrededor de la cabeza. Es muy probable que ese sea el origen de esa costumbre de colocar un círculo alrededor de la cabeza de Jesús y por extensión también de los santos. Luego, si a eso yo le pongo un cuerpo y comienzo a repetir este retrato una y otra vez, de tal forma que estoy seguro de que ese es el retrato de Cristo, se me va a olvidar que ese es el mantilión de Edesa y luego se le va a dar una interpretación como que se trata de la mandorla mística o que es la forma de representar la santidad, repito, no solo para Cristo, sino también para el resto de los santos. Esto puede ser un bonito resumen histórico, que además un compañero mío del Centro Español de Sindonología, Jorge Manuel Rodríguez, está estudiando en su tesis doctoral. El profesor Mark Gustin se ha pasado
muchísimo tiempo en el monte Athos, en Grecia, estudiando documentos que parecen confirmar la hipótesis del doctor Wilson. Por lo tanto, si la sábana santa y el mandillón de Edesa son el mismo objeto, podemos tener un recorrido completo de cuál fue la historia de la síndone hasta la actualidad. En el año 944, el 14 de agosto, el emperador de Roma, Romano I Lecapeno, le compra a los habitantes de Edesa las reliquias de la Pasión, entre ellas el mandillón. Y resulta que cuando llega la reliquia a la Catedral de Santa Sofía, el obispo Gregorio da una homilía en la cual dice que le impresiona enormemente la herida del costado de Cristo que se ve en la tela. Evidentemente, si está hablando de la herida del costado, quiere decir que en el traslado se dieron cuenta de que estaba doblada y que tenía el cuerpo entero, con lo cual esto también parece confirmar la hipótesis del doctor Wilson. De hecho, aquí tenemos la ilustración justamente de esa homilía, en la que vemos al obispo dándole a besar al emperador la cara que sobresale de la síndone. Pero fíjense el tamaño que tiene, es mucho mayor de lo que se pensaba que era el mandillón, tiene las dimensiones de la sábana santa. Según el cronista de la Cuarta Cruzada, Robert de Clary, la sábana fue trasladada a la iglesia de Santa María de Blaquerna y todos los viernes, a través de un sistema de poleas, era izada de tal manera que se mostraba a los fieles que veían que de alguna forma Cristo volvía otra vez a salir del sepulcro. Este es el momento en el cual la historia de la sábana santa, según la doctora Bárbara Frale, que es experta en los archivos secretos del Vaticano, se vincula con la de los templarios. Seguramente habrán oído ustedes hablar de los templarios, una orden religioso-militar que surgió para proteger la vida de los peregrinos que acudían a Tierra Santa y que no los mataran los musulmanes. Pues bien, se comenzó a correr el rumor de que los templarios guardaban un fabuloso tesoro. Bárbara Frale está convencida de que ese tesoro era nada más y nada menos que la propia sábana santa. Hay algunos relatos muy curiosos, muy bonitos, que nos cuentan de qué manera los templarios trataron de poner la sábana santa a salvo del rey Felipe IV de Hermoso. Felipe era un rey tremendamente ambicioso y él pensaba que ese tesoro consistía en monedas de oro y piedras preciosas y demás. Y sin embargo, en la noche del 6 de octubre del año 1307, como nos cuenta Manuela Corsini, el rey colocó a las afueras de la fortaleza de los templarios a unos soldados para evitar que sacasen aquel tesoro los templarios. Y curiosamente, lo que aparentemente salió esa noche de la fortaleza fue un carro de paja cubierto por un hombre que se tapaba con una sábana sucia. Puede que haya sido una estratagema para poner la sábana santa a salvo. Los templarios fueron perseguidos, de tal forma que Godofredo de Charny y Jacques de Molay desafortunadamente perdieron la vida porque fueron ajusticiados en la hoguera. Es interesante que nos quedemos con este nombre, Godofredo de Charny, porque un poco más tarde, en el año 1353, otro Godofredo de Charny, probablemente pariente de ese caballero templario ajusticiado, expone la sábana santa en la colegiata de Lirey. Más tarde se la cede a Margarita, que era una aristócrata también de esa época, y Margarita le vende la sábana santa a los duques de Saboya, que era una poderosa familia aristocrática italiana. Pues bien, los duques de Saboya le ceden la sábana santa a los franciscanos del monasterio de Chambéry en Francia en el año 1509. Estos doblan la sábana y la colocan dentro de una caja de madera recubierta de plata y la meten dentro de ese nicho que estamos viendo ahí. Y así se encontraba la sábana santa cuando en la noche del 3 al 4 de diciembre del año 1532 se produce un terrible incendio que está a punto de hacer que perdamos la reliquia. Se elevó la temperatura a más de 960 grados, se fundió la plata y una gota de plata recalentada cayó en una de las esquinas quemando la tela. En esta animación vemos cómo se encontraba doblada la sábana y depositada en el interior del arca de plata. Aquí fue donde cayó esa gota de plata y agujereó la sábana, generando estos 16 triángulos que estamos viendo aquí, que una semana más tarde las monjitas clarisas de Chambéry, de rodillas y empleando baños de corporal y agujas de oro, remendaron como supieron. Esta época fue también terrible en cuanto a lo que fueron enfermedades infecciosas, de tal manera que la peste asoló prácticamente Europa. En Milán, una de las diócesis de Italia, un santo, San Carlos Borromeo, prometió que si la peste se detenía, él iría caminando hasta Chambéry en Francia para venerar la sábana santa. Enterados de ese voto, los duques de Saboya se alarmaron porque pensaron, este pobre está viejito y está enfermo y probablemente si atraviesa los Alpes andando se nos va a morir en el camino.
Y se les ocurre la siguiente estratagema. Bueno, el obispo de Milán ha dicho que va a ir a venerar la sábana santa allí donde se encuentre. ¿Qué tal si nosotros le acortamos el camino y trasladamos la sábana santa desde Chambéry hasta Turín, que le queda mucho más cerca de Milán? Y así lo hicieron. Ese es el motivo por el cual, como les contaba al principio, desde el año 1578 la sábana santa se conserva aquí, en el Duomo, en la catedral de Turín, al norte de Italia, la capital del Piamonte. Durante muchísimo tiempo la sábana santa estuvo colocada en este maravilloso altar de mármol negro diseñado por Bertola. Aquí tienen ustedes una cancela, una reja en su interior, que es donde estaba ese relicario. Un relicario que además se encontraba sellado, como pueden comprobar. La sábana estaba enrollada y protegida con telas de soporte metida aquí dentro. Para poderla sacar y meter de aquí era necesaria la presencia simultánea de los tres custodios de la sábana, cada uno de ellos con una llave diferente. Además, había que hacerlo con una ceremonia, no se podía hacer de cualquier forma. Pues bien, a mediados de los años 90 se llevaron a cabo una serie de obras de restauración en la capilla, y para evitar que la sábana sufriese algún tipo de daño, la colocaron, como están viendo ahí, en esa especie de pecera de cristal irrompible, en un lugar separado del altar principal. No me pregunten cómo, pero una noche se produjo un terrible fenómeno, y es que hubo una tormenta eléctrica, un rayo entró por una ventana y golpeó directamente sobre el cristal protector de la sábana santa, generando una fisura y debilitándolo, gracias a lo cual se pudo salvar unos meses más tarde la sábana santa de un segundo incendio que nuevamente estuvo a punto de hacer que perdiésemos la reliquia. Fue en la noche del 11 al 12 de abril de 1997. Lo que les traigo aquí es un documento histórico. Es el telediario de la RAI, la radiotelevisión italiana, que esa noche envió su unidad móvil para cubrir el incendio, un incendio que, como ven, fue pavoroso. De hecho, el mundo entero contuvo la respiración, puesto que no sabíamos si se estaba quemando la sábana santa en el interior de la capilla. Desafortunadamente se perdieron obras de arte maravillosas, tapices, o sea, todo lo que significa que se queme una catedral de estas características. Sin embargo, en el interior, como estamos viendo aquí, la División 21 de los Bomberos de Turín, a golpe de mazazo y gracias a que el cristal estaba debilitado por el rayo que había caído unos meses antes, pudieron salvar la sábana santa. En esa ocasión, la Comisión de Investigación de la Síndone comprobó que, por suerte, a la sábana no le había pasado nada y, bueno, pudimos respirar tranquilos. Aquí vemos a la Comisión comprobando el estado de conservación de la reliquia. A lo largo de 7 años y en secreto, la sábana santa fue trasladada por sus responsables a un lugar mucho más sereno. Esos 7 años fueron los años de la Segunda Guerra Mundial. Como saben ustedes, Italia fue asediada por los bombardeos de los nazis, y para evitar que se destruyese la Síndone la llevaron aquí, al monasterio benedictino de Montevergine. Una vez que terminó la guerra, la devolvieron otra vez a la catedral de Turín. Este viejito que vemos abrazando al Santo Padre era el desterrado rey de Italia, Humberto II de Saboya. Durante 560 años la sábana santa había pertenecido a su familia, y cuando él supo que ya le quedaba poco de vida, pobre, lo que hizo fue dejar en su testamento en posesión la sábana santa a la Santa Sede. Gracias a ese generoso gesto de Humberto II de Saboya, hoy en día la sábana santa no es de ninguna familia aristocrática, sino que pertenece a todos los católicos del mundo. Si ustedes van a Turín, no se puede ver la sábana santa. Debajo del balcón de los Reyes, dentro de la catedral, es en donde se encuentra la actual capilla de la Síndone. Además, como pueden comprobar, está cubierta con un mantel. Si nosotros eliminamos ese mantel, vamos a ver que la sábana se encuentra hoy en día extendida y conservada dentro de una cápsula blindada que ha sido un regalo de una empresa de investigación de industria aeroespacial. En el interior hay un tipo de gas, el argón, que evita la proliferación de bacterias que pueden deteriorar la tela, la celulosa. Y lo interesante es que al estar blindada, eso quiere decir que aunque haya un terremoto, aunque haya otro incendio, aunque se produzca una explosión, Dios no lo quiera, se va a conservar la reliquia por tiempo prácticamente indefinido. Pero les traigo una noticia maravillosa, y es que el año que viene, 2015, para conmemorar el 200 aniversario de San Juan Bosco, que también era turinés, se va a exponer nuevamente la sábana santa. Así que, padre, vaya usted preparando un viajecito con su parroquia a ver la sábana santa. Eso será entre abril y junio. Se llama Ostensión, la muestra pública de la sábana santa para su veneración. De todas las frases que yo he leído, de los libros que he estudiado sobre la sábana santa, la que más me ha impactado es una de este historiador de Oxford, Ian Wilson, que dice así:
Ironías de la historia. Cada uno de los edificios en los que se quiso guardar esta sábana para protegerla han desaparecido hace mucho, barridos por los avatares del tiempo. En cambio, esta delicada pieza de tela se las ha arreglado para superar todos los obstáculos y llegar hasta nosotros prácticamente intacta. Llegamos a la segunda parte de la conferencia, en donde les voy a resumir los análisis científicos a los cuales se ha sometido esta tela, que comienzan muy pronto, nada menos que en el año 1598, siglo XVI. Alfonso Paleotto es el primero en comparar las huellas que aparecen en la sábana santa con lo que nos cuenta el Evangelio. Sin embargo, es en el año 1898 cuando comienza la verdadera investigación, momento en el que este señor, Secondo Pia, un abogado turinés que era aficionado al nuevo arte fotográfico, le saca la primera foto de la historia a la sábana santa usando este armatoste que todavía se puede ver en el Museo Sintónico de Turín. Y aquí tienen ese documento. Esta es la primera fotografía de la historia que se le sacó a la sábana santa, la primera de los millones de fotos que se le han hecho. Y Secondo Pia hace un descubrimiento formidable que llama la atención de los científicos. Pero él es el primero en recelar, y hay que esperar 30 años para que un fotógrafo profesional, Josep Henry, tome nuevas placas, nuevas fotografías de la sábana santa, como esta que les estoy mostrando a continuación. La vemos tan manchada y tan arrugada que cuesta trabajo ver la imagen del hombre que se envolvió con ella, pero les voy a hacer un poquito la cartografía de la reliquia para que se vayan familiarizando con ella. Por lo pronto quiero que se fijen que aquí hay una línea muy finita que recorre la sábana de lado a lado. No sé si la ven al fondo, ¿la ven? Bien, pues eso es una costura, porque en realidad la sábana santa son dos piezas cosidas. Se piensa que era por ahí por donde se metía un mástil y se alzaba como si fuese una bandera cuando se encontraba todavía en Constantinopla. De hecho, hay trozos que le faltan a la sábana santa que se han convertido en reliquias aquí y aquí, y también hemos de independizarnos de estas dos grandes líneas longitudinales que son fruto del incendio del año 1532. Vemos los remiendos de las monjitas, los regueros del agua, el agua que entró hirviendo dentro del arca de plata, y es en medio en donde vemos la imagen frontal y dorsal del hombre que se envolvió en la tela. Sin embargo, vamos a verla con más detalle, de tal forma que vamos a utilizar para eso una fotografía mucho más reciente, una foto tomada en el año 1978. Como bien saben las señoras, el lino, a medida que va pasando el tiempo, se va haciendo cada vez más amarillo, se va deteriorando, por eso tiene ese color parduzco, ese color sepia. Vamos a colocar también la espalda para verla. Quiero que se fijen, por favor, esto es una imagen real de la sábana santa, que esto viene a ser la cabeza con los ojos, la nariz y la boca, el cabello, la barba. Aquí estaría el pecho, a esta altura el ombligo, los brazos y los dedos que se ven perfectamente, vemos los muslos, las rodillas y las pantorrillas. Y en la parte posterior nos encontramos con el cráneo, el cabello largo recogido en forma de cola de caballo, los omóplatos, las nalgas, porque el individuo está desnudo, la parte posterior de los muslos, las pantorrillas por detrás y las plantas de los pies. Pero es una imagen extraña, es una imagen que no tiene líneas definidas. ¿Por qué? Este es el enigma que descubrió Secondo Pia y que les paso a explicar a continuación. Antes de la invención de la fotografía moderna digital, cuando usted tomaba una foto, impregnaba un carrete que estaba dentro de la cámara. Y si quería usted sacar las copias de las fotos, tenía que llevar ese carrete al laboratorio. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y en el laboratorio le daban el cliché, el negativo fotográfico. La característica que tiene un negativo fotográfico es que lo que es blanco en la realidad, como en esa foto de Madre Teresa es el sari, aparece negro en el negativo y viceversa. Lo que es negro se muestra como si fuera blanco. Es lo que se llama negatividad fotográfica o inversión del blanco y del negro. Pues bien, sorpréndanse, queridos amigos, porque es justamente en el cliché, en el negativo fotográfico, en donde se ve perfectamente la imagen del hombre que se envolvió con esta sábana, no en el positivo, que sería lo lógico. Y estamos hablando de un hombre de entre 30 y 40 años, caucásico, cuyo rostro sereno y de particular belleza contrasta enormemente con las horribles torturas a las que parece haber sido sometido si atendemos solamente a las manchas de sangre que tenemos sobre la superficie del tejido. Pero claro, hay que explicar cómo es posible que existe esta imagen elaborada 19 siglos antes de que se inventara la fotografía. Y aquí es donde entra la ciencia a estudiarla. En el año 2002, la doctora Metzger Fleury Lemberg llevó a cabo obras de restauración en la sábana, porque se había comprobado que los remiendos de las monjitas estaban acumulando mucho detritus. Por lo tanto, se retiraron esos remiendos y se clasificaron y se guardaron. Pero fíjense, por favor, antes y después de la restauración, dado que ahora tiene un
un aspecto mucho más limpio. Pues bien, esta es la última foto que se le ha tomado a la Sábana Santa y como pueden comprobar, no importa los millones de veces que se la fotografíe, si miramos el cliché siempre nos vamos a encontrar con ese efecto de negatividad fotográfica. Antes del año 1978, muchos científicos se habían acercado a estudiar la reliquia. Sin embargo, es en ese año en el que se lleva a cabo la investigación más importante hasta el momento. Tengo mucho gusto en presentarles al doctor John Jackson, doctor en Ciencias Físicas del Jet Propulsion Laboratory de Los Álamos en Estados Unidos, mi héroe. Este es el Indiana Jones de esta historia. Él fue el encargado de coordinar al equipo de investigación de la Sábana Santa que se trasladaron en el año 78 para estudiar la reliquia durante 120 horas seguidas. Llevaron hasta Turín todo tipo de material, el más avanzado que se tenía hasta aquel momento. Descosieron la Sábana Santa de la tela de soporte, la colocaron en este bastidor para estudiarla y la fotografiaron con luz normal, con luz ultravioleta, utilizaron todo tipo de microscopios electrónicos, tomaron más de 8.000 fotografías, de las cuales todavía seguimos nosotros aprendiendo a día de hoy. Y cada noche el doctor Jackson daba una rueda de prensa explicando a los periodistas que estaban destinados en Turín qué era lo que se había descubierto hasta ese momento sobre la Sábana Santa. Y es lo que voy a pasar a resumirles. La Sábana Santa es de lino prácticamente puro, de tal forma que el lino es un tejido muy conocido en Oriente. De hecho, los egipcios ya trabajaban con el lino. Es más, hay telas de lino mucho más antiguas que la Sábana Santa. El profesor Gilberto Raes, del Departamento de Investigación Textil de la Universidad de Turín, llegó a la conclusión de que el tejido de la Sábana Santa, que estamos viendo aquí, fue elaborado con un telar vertical que dejó de funcionar en Antinópolis en el siglo IV. Eso quiere decir que nos encontramos con una sábana muy antigua y que proviene de la parte oriental de Europa. Si ampliamos el tejido de la Sábana Santa con un microscopio electrónico, en este caso aquí lo tenemos ampliado 900 veces, vemos dos cosas. Vemos que esto que parecen troncos de árboles, que son los hilos de la Sábana Santa, está muy contaminada, tiene mucha basura colocada encima. Se calcula que aproximadamente el 10, el 12% del peso total de la reliquia es detritus que tiene añadido, lo cual es una suerte, puesto que estudiada toda esa basura nos va a proporcionar una información muy valiosa acerca de las vicisitudes históricas por las cuales ha pasado la sábana. Pero quiero que se fijen, por favor, en esta bolita que está atrapada entre los hilos de la sábana. Porque eso que estamos viendo ahí y que es invisible al ojo humano es un grano de polen. ¿Por qué es interesante el polen en el estudio de la Sábana Santa? Pues de esto se encargó, entre otros, el profesor Max Frey. Aquí le vemos tomando muestras de polen de la superficie de la Sábana Santa con cinta adhesiva. Él es palinólogo. Aquí tienen ustedes esta pequeña maravilla que es la violeta del Teide o Viola cheirantifolia. Lo maravilloso de esta florecita es que solamente crece en el Circo de las Cañadas, en el centro de la isla de Tenerife, en ningún otro lugar de la Tierra, porque es lo que se denomina un endemismo vegetal. Hay plantas que solamente crecen en ciertos sitios del mundo, como esta, que solo crece aquí. Si yo me voy al Teide, cuando esta florecita está polinizando, está lanzando su polen, sin que yo lo pueda evitar, mi chaqueta va a quedar impregnada con el polen de esta flor. Y si yo cojo la chaqueta, la envuelvo y se la mando al doctor Frey sin decirle de dónde se la he mandado, cuando él descubra polen de esta flor dirá, ah, ya sé de dónde, de la isla de Tenerife, que es en donde único nace esta flor. Me he explicado, ¿verdad? Por eso es interesante estudiar los pólenes, porque nos va a proporcionar una prueba infalsificable de dónde se encontró, por dónde pasó, dónde estuvo la Sábana Santa. El doctor Frey dedicó 9 años de trabajo, hizo 7 expediciones a Oriente Medio y, sorpresa, encontró nada menos que 49 tipos de pólenes de plantas exclusivas de los lugares por las cuales sabemos que pasó la Sábana Santa. Plantas que ni siquiera tienen nombre para nosotros porque son desconocidas en la Europa occidental. Las conocemos por su nombre científico. Y lo interesante es que aquí tenemos la reconstrucción del mapa del recorrido de la Sábana Santa atendiendo a los pólenes. Lo curioso es que coincide con lo que les conté en la primera parte de la conferencia. Por lo tanto, sabemos que la Sábana Santa ha viajado y ha estado expuesta al medio ambiente de lugares como Palestina, Edesa, Constantinopla, Mirey, Chambéry y Turín. No contento con eso, el profesor Abinoam Danin de la Universidad Hebrea de Jerusalén siguió estudiando los pólenes y llegó a la siguiente conclusión. Aquí tenemos en el mapa, en amarillo, todo lo que es la zona de expansión de la flor llamada Bundelia.
Y en verde tenemos la zona de expansión del Sigofilum, que como ven es la península del Sinaí. Pues bien, amigos míos, el único lugar del planeta en el que crecen juntas el Sigofilum y la Bundelia es Jerusalén. Y lo curioso es que estas dos flores florecen en abril, con lo cual la conclusión es indiscutible. Esta sábana estuvo en algún momento de su historia expuesta al medio ambiente de Jerusalén cuando esas dos flores estaban polinizando. En el año 2012 tuve el gusto de conocer a otra palinóloga, la doctora Marcia Boll, y ella ha hecho un estudio precioso. Ha llegado a la conclusión de que muchos de los pólenes que están presentes en la sábana santa son los pólenes que los judíos del siglo I utilizaban para elaborar los ungüentos con los cuales se embalsamaban a los reyes. Lo que quiere decir que al hombre de la sábana lo enterraron con honores de rey. Entonces es interesante seguir viendo cómo seguimos sacando piezas de este rompecabezas para ir armando este enigma que es la sábana santa. Otra de las cosas que también querían estudiar era si lo que aparentemente es sangre en la sábana santa es sangre en la realidad. De eso se encargaron fisiólogos como los doctores Backlin o Heller y llegaron a la conclusión de que en efecto nos encontramos frente a sangre humana. Sin embargo, el profesor Pierluigi Baima Bolone de la Universidad de Turín llegó a una conclusión más precisa todavía. Estamos ante sangre humana del tipo AB. Es un tipo muy raro de sangre, lo tienen aproximadamente entre el 3 y el 5% de las personas y sin embargo es la más común entre las personas de raza hebrea. En la sábana santa hay bastante sangre porque estamos hablando de una persona que fue torturada. De hecho, aquí lo tienen en negro, marcado con un rotulador todo lo que es sangre en la sábana. Sin embargo, cuando observamos el rostro es cuando nos quedamos sobrecogidos. Lo que están viendo ahí es una fotografía con luz ultravioleta y eso que aparece en color blanco brillante es suero sanguíneo invisible al ojo humano. El profesor Tamburelli programó el ordenador para que nos diese en rojo esos regueros y el resultado es sobrecogedor porque vemos la cara del hombre de la sábana completamente cubierta de sangre debido a los horribles traumatismos que ha pasado. De hecho, hay muchísimos reguerillos de sangre en toda la zona del cutis que muy probablemente puede haber correspondido a lo que nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, que le ocurrió a Jesús en la noche del Jueves Santo, primer Jueves Santo de la historia, la noche de la agonía de Getsemaní, sudor de sangre. Según los médicos, la hematohidrosis es un fenómeno que se produce cuando debido a un fuerte estrés emocional, la víctima está tan tensa que se rompen los vasos sanguíneos y sale el sudor mezclado con la sangre. Se puede sudar sangre. Otra de las objeciones que se pone es, pero señor Brito, hay más de 300 sábanas santas en el mundo. Y yo digo, sí, claro que las hay, que son pintadas, son copias, que han estado en contacto con el original para convertirlas en reliquia de segundo grado. Porque antes de que se inventara la fotografía, la única forma en que yo podía tener una copia de la sábana santa era primero ser millonario y segundo, mandar al pintor de la corte a Turín para que le mostrara el original que aquí tenemos en medio y aquel buen hombre pintaba lo que podía porque ignoraba que estaba pintando un negativo fotográfico. Quiero que comparen, por favor, las copias con el original, no tienen absolutamente nada que ver. Es más, les traigo otra noticia. Vamos a tener una copia de la sábana santa muy buena, no como estas. En el Cristo de la Laguna. Hemos conseguido el permiso de la sede del Centro de Sindonología para poder tener en tamaño natural un facsímil de la sábana santa. Están todos ustedes invitados a la bendición e inauguración del facsímil que va a quedar expuesto de forma permanente en el convento de San Miguel de las Victorias, en La Laguna, para que la vaya a ver el que quiera. Y además allí habrá un montaje con mi voz en el cual estaré explicando de manera continua todo esto que les estoy contando esta tarde. Será el 20 de abril, domingo de gloria, a las 8:30 de la noche. Pues bien, tengo la prueba perfecta y es sacar una foto y mirar el negativo. La única que me da una imagen coherente es la original que está en medio, las demás son monstruosas, son horribles. Así que las eliminamos, no las queremos para nada y nos quedamos con el original que se conserva en Turín. Porque ahora hay que explicar cómo es posible que exista esta imagen con estas características. Para yo poder tener una imagen sobre una tela, bastaría con que yo me impregnara de pintura y me colocase una tela encima, pero el resultado sería más o menos así, que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo aquí. Diversos investigadores han hecho distintas pruebas con métodos vaporigráficos, con calor, con bajorrelieves y ninguna ha dado un resultado coherente. ¿Por qué? Pues
porque resulta que la sábana santa y su imagen no es pintura. Si yo cojo una brocha y doy un brochazo sobre un lienzo, voy a colorear los hilos, pero voy a dejar grumo de pintura entre hilo e hilo. Sin embargo, si yo observo muy de cerca el tejido de la sábana santa, observo que está deteriorado un hilo, pero no el de al lado, y entre hilo e hilo no hay grumo de pintura. Así que cualquiera que a día de hoy siga diciendo que la sábana santa es pintada, una de dos: o no sabe de lo que habla, o nos confunde, que también los hay, como veremos al final de la conferencia. Y si no es pintura, ¿qué es? Pues según los científicos es una especie de degradación, de una oxidación de la celulosa de la parte más superficial del tejido. Háganse a la idea de que si mi brazo fuese un hilo de la sábana santa, solo estaría coloreado lo que corresponde al vello superficial. Por lo tanto, ha sido muy sutil el agente que ha creado esa imagen. Aquí vemos al Dr. Jackson con su compañero Eric Jumper y diversos modelos voluntarios que se habían colocado para ver de qué forma se pudo haber envuelto el cadáver en el interior de la tela. Y han llegado a la siguiente conclusión: si la imagen de la sábana santa fuera por contacto, solamente tendríamos imagen de la zona que estaba pegada a la piel. Por ejemplo, la nariz o esta zona de la frente. Sin embargo, tenemos imagen de esta zona del cuello, lo que quiere decir que de alguna forma la información de esta parte del cuerpo ha viajado hasta la superficie de la tela. Y eso me genera un enigma, puesto que para yo poder obtener una fotografía es preciso que yo tenga un foco de luz. Pero les estoy diciendo que según esta investigación, el foco de luz fue emitido desde el interior del cuerpo hacia afuera. No solo eso, sino que además los doctores Jackson y Jumper, empleando el ordenador VP8, introdujeron los datos de la imagen de la sábana santa y el resultado fue una sorpresa extraordinaria, porque resulta que la imagen de la sábana santa es tridimensional. Tan perfecta que Leo Bala fue capaz de elaborar un modelo volumétrico lo suficientemente preciso como para rotarlo y mostrarnos el perfil. Y no contentos con eso, aquí tienen ustedes la película elaborada con esa información del rostro del hombre de la sábana. O dicho de otra forma, por si no me estoy explicando, les estoy diciendo que en un lienzo fúnebre del siglo I hay codificada información tridimensional lo suficientemente precisa como para que pueda ser interpretada por un ordenador de la era espacial. Y yo, que no soy científico, necesito que la ciencia me explique cómo es posible que exista esta imagen que es imposible. 9 características únicas que tiene la imagen de la sábana santa. Es estable al calor, se quema la tela, pero no se deteriora la imagen. Es estable al agua. Sabemos por los regueros por dónde entró el agua en el incendio de 1532 y como pueden comprobar la imagen está perfecta. Si yo cojo un jarro de agua y se lo tiro a una pintura, la voy a echar a perder, cosa que no ocurre con la sábana santa. Además también es estable a los químicos, es muy superficial, no está direccionada, no es pintura, es negativa, es tridimensional y está tan pormenorizada que incluso se pueden contar los latigazos que le dieron a la pobre víctima con la que se envolvió el cadáver. Pues bien, llegados a este momento, los doctores John Jackson y Eric Jumper proponen la siguiente hipótesis. Para que esta imagen exista, sería preciso que el cuerpo envuelto en la tela durante un brevísimo espacio de tiempo habría tenido que emitir un destello de energía radiante de naturaleza desconocida lo suficientemente potente como para grabar la imagen sobre la tela que le cubre y lo suficientemente delicado como para no dañar el tejido. Y no hay otra explicación. Porque cualquier explicación que se dé hasta este momento ha de responder a la física, la química, la medicina y el resto de las ciencias que se han aunado para poder explicar qué es la sábana santa y qué información tenemos en su superficie. Si alguien hubiese robado el cadáver en el sepulcro de Jerusalén, hubiera tenido que quitar la tela y llevarse el cadáver, pero al quitar la tela se hubiesen destrozado los hilillos de sangre. Sin embargo, vemos que estos hilillos de sangre, estos regueros de sangre están intactos, lo que quiere decir que el cuerpo dejó de estar en el interior de la envoltura de tela sin que nadie retirase la tela. Y hay otra cosa curiosa, debajo de las manchas de sangre no hay imagen, lo que quiere decir que primero se manchó de sangre y luego se generó la imagen. Uno de los momentos más importantes de mi vida fue conocer en persona al Dr. John Jackson.
A partir de ese momento hemos trabajado juntos e incluso hemos escrito juntos un libro. Y es impresionante que este hombre cuente que él ha estado muy cerca de la sábana santa. Es posible también observar ciertas estructuras internas del interior del cuerpo, como por ejemplo las costillas, la rótula de las rodillas. Ha contado 28 piezas dentales, y la hipótesis que él propone es la siguiente. En el momento del destello radiante, el cuerpo comienza a desubicarse del interior de la tela y la tela lo atraviesa, fotografiando el cuerpo también por dentro. La duda que nos asalta es, vamos a ver, usted me está describiendo la resurrección y el científico dice, yo no puedo pronunciar esa palabra porque esa palabra es del ámbito de la teología, no es del ámbito de la ciencia. A mí me han dado una tela con una imagen que tiene ciertas características únicas que no tiene ninguna otra imagen del mundo. Y yo lo que trato es de explicarla, según dice el científico, con una hipótesis que sé que no voy a poder demostrar, puesto que no voy a poder reproducir en un laboratorio el fenómeno que la generó. Pero hasta ahora es lo único que da una cierta coherencia al hecho de que esta imagen tenga estas características. Creo que ahora se van enterando ustedes de por qué le llevo yo dedicando más de 30 años de investigación a esto. Pues hasta aquí la introducción a la conferencia. Ahora viene la parte interesante. Esta era la parte aburrida. Yo no sé si son ustedes aficionados al CSI. El CSI es una serie de televisión en la que se nos cuenta que unos forenses son capaces de descubrir el color de los ojos del criminal por un escupitajo que se encuentran en la pared. Es más, les confieso, amigos y amigas, que si yo estuviese ahora al comienzo de mi carrera probablemente me dedicaría a eso, porque me parece fascinante. ¿Y saben por qué? Porque la muerte es un suceso que deja huella. Cuando un cuerpo deja de funcionar por causas naturales o externas, ese suceso se puede reproducir claramente. Todo cadáver tiene una historia que contar. Y un científico es capaz de decirme cómo murió, cómo encontró la muerte esa persona. Si una persona fue estrangulada, lo sabremos analizando las venas de los ojos. Si recibió un disparo, el orificio de entrada y de salida, los restos de pólvora, nos van también a proporcionar dónde se encontraba el agresor y acaso el móvil del crimen. Si el cuerpo se encontró en un medio líquido, como por ejemplo el agua, sabemos si la persona se ahogó analizando el contenido de los pulmones. Todo tipo de restos, esquirlas, fragmentos de metal, de madera, hasta restos de insectos, todo nos puede ayudar a reconstruir el drama de la muerte de esa persona, que es un drama porque tiene un principio, un desarrollo y un final. Pues bien, eso es lo que vamos a hacer a partir de este momento en la siguiente parte de la conferencia. Explicar cómo murió el hombre de la sábana, puesto que yo me voy a llevar esta sábana como si fuese la huella de un horrendo crimen para analizarlo en un laboratorio de médico forense. Lo primero que voy a hacer es ver la forma en la que se encontraba colocado el cuerpo en el interior de la tela. El cuerpo estaba sufriendo lo que se conoce como rigor mortis, estaba muy rígido. Y además ocurre una cosa, y es que si atendemos a los reguerillos de sangre, de manera indiscutible, este hombre murió estando en vertical. Indiscutible. Atendiendo los regueros de sangre. Lo primero que hace un forense es medir al sujeto que está estudiando. Y resulta que esa medición que están viendo ustedes aquí es una medición que nos proporciona otro dato sobrecogedor. Y es que estamos ante un cuerpo humano de varón absolutamente perfecto. Si se fuese a diseñar un cuerpo humano de varón perfecto en lo que es su proporción, saldría esto. Saben ustedes también que cuando se persigue a un criminal se elabora el retrato robot según la descripción de los testigos. Pues les traigo una sorpresa, el retrato robot del hombre de la sábana. Este es el modelo elaborado por Escobedo basándose en los estudios del doctor Miñarro. La pregunta clave es, ¿este rostro que tengo en este momento aquí delante es o no es la cara de Jesús de Nazaret? Y para poder averiguar eso, muchos científicos han realizado también sus estudios. Entre ellos, por ejemplo, el doctor Yves Delage, miembro de la Sorbona francesa. Él no tenía duda alguna de que efectivamente el hombre de la sábana es Jesucristo.
Les recomiendo vivamente la investigación elaborada por el cirujano jefe del Hospital de San José de París, el doctor Pierre Barbet. Él publicó en el año 1930 un maravilloso escrito titulado Un doctor en el Calvario. Y hace lo siguiente, hace lo que yo voy a hacer a continuación. Comienza a comparar los datos, tal y como nos los relata el Evangelio, con lo que podemos encontrar en la Sábana Santa, a ver si coincide. Recordarán ustedes que según ese relato a Jesús le hacen dos juicios. El primero de ellos lo lleva a cabo el Sanedrín, que era el Consejo de Ancianos de Israel. El Sanedrín lo acusa de blasfemo, de decir que es Dios. Pero claro, el Sanedrín, que estaban sometidos a Roma, no tenía poder para mandar a matar a una persona. Y ese es el motivo por el cual se lo llevan a la autoridad romana, el octavo procurador romano en Judea, Poncio Pilato, al cual lo acusan de traición. Le hemos oído decir a este que es rey, por lo tanto es traidor al César. Y dice el Evangelio una cosa interesante, que a mí me sobrecoge. Dice que Pilato sabía que lo habían entregado por envidia y recoge las palabras textuales del juez. Dice, no encuentro culpa alguna en este justo, punto y seguido, lo castigaré. O sea, lo declara inocente, pero lo manda a castigar. Castigar a base de flagelarlo. ¿Por qué? Es una estrategia que se le ha ocurrido para poder salvarle la vida. Tengan en cuenta que o bien se flagelaba o bien se crucificaba, pero no se hacía las dos cosas, excepto en el caso de Jesús, porque Pilato quería salvarlo. Lo que pasa es que la flagelación era algo tremendamente cruel, de tal forma que utilizando el flagrum taxilatum, un palo de madera con estas tres tiras de cuero y estas bolas de hierro, era tan espantoso que lo denominaban la caricia de Satanás. Y cuando vemos la espalda, comprendemos que efectivamente es con los taxilos, tal y como se han encontrado en las excavaciones arqueológicas, con los que golpearon a este hombre, también sin lugar a dudas. Giulio Ricci ha tenido la santa paciencia de contar los golpes y pasan de 300, porque tengan en cuenta que al golpear una vez golpeaban 3. No solo eso, también sabemos hoy en día que tuvo 2 agresores, uno a cada lado, y que el individuo envuelto en la sábana santa estaba desnudo, puesto que en la zona de las nalgas, de las ingles, los testículos, tiene estas mismas heridas en la misma profusión y profundidad. Además sabemos por los ángulos que se encontraba encorvado, probablemente atado a una de las columnas que utilizaban los soldados en la fortaleza Antonia para amarrar a los caballos, y que además el de la izquierda era de menor estatura y más fuerte, se ensañó de una manera más cruel todavía con él, respetando la zona del corazón para no matarlo. En el año 2004, Mel Gibson rueda la película La Pasión. Es una película sobrecogedora. Hay un momento en el cual se reproduce esta escena. Una escena que no llega a durar 10 minutos. Para que le hubiesen dado la paliza real, hubiera estado entre 25 y 30 minutos recibiendo golpes. Y hubiese además perdido el conocimiento y se produce una hipovolemia, una pérdida masiva y rápida de sangre. Este es el rostro de la sábana santa que Giulio Ricci también ha elaborado con un modelo para ver cómo ha podido ser maltratado la víctima que se envolvió con la tela. A este hombre le han arrancado la barba. Tirarle de la barba a un judío es una forma de insultarle. Tiene los labios cuarteados por la sed. Ha salido una gran profusión de sangre que se ha acumulado en el bigote y en la barba y tiene parte de un vómito de un edema pulmonar que ha salido por la boca. Tiene además taladrada parte de la cabeza, tabique nasal roto y el ojo salido de su órbita, de su zona correcta, debido a esta gran excoriación que tiene en este lado de la cara. Probablemente producida por lo que nos cuenta el Evangelio que sucedió cuando Jesús estaba siendo interrogado por Caifás. Caifás le pregunta, ¿qué es esa doctrina tuya que tú y tus discípulos vais predicando por ahí? Y en ese momento Jesús, con una serenidad que asombra ante sus enemigos, responde, yo siempre he hablado en público y nunca me he escondido. Si quieres saber lo que he dicho, no me preguntes a mí, pregúntale a los que me han escuchado. En ese momento dice el Evangelio que uno de los esbirros de Caifás hace la gracieta para congraciarse con su amo y dice que le da una bofetada. La palabra griega es rapisma, que no se puede traducir por bofetada sino por porrazo, golpe seco dado con una porra de 4 centímetros de grosor. Por eso le parte el tabique nasal.
dar un golpe a una persona de esas características significa un shock, previo a un shock cerebral. Y por supuesto es un dato de crueldad inaudito, porque esto no se le hace a un reo que no presenta resistencia y que no pretende huir. Y se lo hacen a él por esa pura maldad. Quiero que se fijen, por favor, en la cara de Jim Caviezel, actor que interpretó a Jesús en La Pasión. El modelo de Ritchie es del año 83 y La Pasión es del 2004. Fíjense porque es exactamente la misma cara. Se basaron en la reconstrucción de Ritchie para elaborar ese maravilloso maquillaje. Quiero que se fijen también en esa huella de sangre que tiene aquí, este 3, que aparece invertido en la sábana santa. Recuerden que en la sábana santa lo vemos reflejado como si fuera un espejo. La derecha sea a la izquierda y viceversa. Porque eso se ha producido porque ha habido una aguja que ha atravesado la vena frontal, que es la que se nos hincha cuando nos reímos o nos enfadamos. Y además, eso ha sucedido en la frente de una persona que está sufriendo y que por tanto por la tensión tiene la frente arrugada. De hecho, si hacemos coincidir esa frente arrugada con ese reguero, vemos que es perfecto, porque coincide perfectamente que se acumula en la primera arruga, sigue emanando a la segunda y luego la gota se le queda en esta zona de la ceja. Indiscutiblemente eso se ha producido debido al traumatismo que le ha causado el que le han colocado espinas, cuidado, no con una corona en forma de anillo, como estamos acostumbrados a ver, sino que vemos que tiene toda la cabeza taladrada por estas púas, sino con algo similar a esto. Es así como pudo haber sido verdaderamente la corona de espinas. Spina sisyphus, un tipo de planta que crece en Palestina, terrible, que además dicen los médicos que la zona de la sien tiene la misma sensibilidad de la boca y por tanto le tiene que haber causado un dolor extraordinario. No contentos con eso, también nos trae el Evangelio otro dato espeluznante, y es que los guardias que le estaban tomando el pelo, que se estaban burlando de él, comienzan con palos a darle fuertemente para clavarle más profundamente la corona de espinas en el cráneo. Horrible dolor. De esta forma, convertido en un rey patético, coronado de espinas, flagelado, muy debilitado por la pérdida de sangre, Pilato lo saca a la multitud. Pero ya sabemos el resultado de la consulta. Mátalo, destrúyelo, crucifícalo, hazlo desaparecer. Otro error bastante común es poner a Jesús cargando con toda la cruz. Una cruz de madera de olivo o de cedro pesaría 200 kilos, no hubiese podido con ella ni siquiera estando sano. Según nos cuentan los historiadores, la cruz se componía de dos palos, el stipes o palo vertical que se encontraba en el Calvario y el patibulum o palo horizontal, que es probablemente con el que cargó el hombre de la sábana. Pero tengan en cuenta que pivotando sobre la espalda se vuelven a reabrir las heridas de la flagelación. Dicen los médicos que esto es algo así como una quemadura en la cual no se aparta la llama, un dolor continuo y lacerante. Además, de esa manera, si tropieza y se cae, no puede evitar que se le vaya dañando todavía más el rostro, tal y como nos pone el doctor Miñarro en este modelo en el que vemos la cara del hombre de la sábana en toda su crudeza. ¿Cómo poder clavar a un hombre en un palo de madera para que se desangre y se muera? Pues bien, hay un sitio en el que no se puede poner, y es por la palma de la mano. Aquí no hay tejido lo suficientemente poderoso como para evitar que la mano se desgarre. En contra de las representaciones de la pasión que tenemos a lo largo de la historia, la sábana santa es la única que coloca el clavo en el lugar correcto, no en la palma, sino en la muñeca, en el llamado espacio descrito por de Stott. Ahí. Quiero por favor que con cuidado se toquen en esta zona de la muñeca y verán que hay dos huesecitos que se separan. Es justo por ahí. Es justo por ahí. Pero cuidado, porque por ahí pasa el nervio mediano. El nervio mediano es uno de los nervios más sensibles del cuerpo. Tiene una doble función, motora y sensitiva. Mueve los dedos y además, imagínense la sensibilidad de la mano, lo sensible que ha de ser ese nervio. Pues bien, dicen los médicos que atravesar y destrozar ese nervio con un clavo rumbriento genera un dolor de paroxismo que la naturaleza no lo soporta y sobreviene un síncope y se puede morir de dolor porque no se puede soportar. Además tengan en cuenta que es por ahí por donde ha de quedar clavado
el hombre de la sábana. Es indiscutible que ese es el lugar por el cual se atraviesa el clavo. Y además quiero que se fijen en otra cosa muy curiosa, porque así es como queda, cuando se paraliza el nervio cubital, la mano, así es como queda si se paraliza el nervio radial, y esta es la forma en la que se queda la mano cuando se paraliza el nervio mediano. ¿A qué les recuerda este gesto? Correcto. Es la forma que tienen los presbíteros católicos de bendecir. Otro residuo histórico, porque nadie sabe por qué se bendice así, a no ser que los apóstoles hayan visto que fue así como quedó la mano de Jesús en la cruz y repiten ese gesto a lo largo de 2000 años hasta la actualidad. Cuando vemos los pies, da la sensación de que Jesús el hombre de la sábana tiene un pie más corto que otro, y probablemente esa sea la idea extraña que tienen los orientales de que Jesús era cojo. No es que sea cojo, es que fíjense, si ampliamos esa zona de los pies vamos a descubrir lo siguiente. Si yo coloco el pie izquierdo sobre el derecho, cuando se separan, debido a la rigidez cadavérica, el pie derecho va a dejar huella de toda la planta y el pie izquierdo solamente dejará huella del talón. Quiero además que vean que aquí vemos el agujero de salida perfectamente representado, los pies con los dedos separados de una persona acostumbrada a andar descalza, y vemos además la huella del talón que está interrumpida, esa huella de sangre, probablemente por los dedos de alguna de las personas que colocó el cadáver dentro del sepulcro y que se llevó sus manos ensangrentadas. Hoy en día sabemos que el pie izquierdo estaba sobre el derecho y que se atravesó con un clavo los dos pies y se fijó al subpedáneo, que era este auxiliar que tenía también la cruz para que se apoyase. ¿Cómo muere un crucificado? Pues un crucificado muere de asfixia. Colgado de esa forma, el diafragma, que es el músculo que tenemos bajo los pulmones, los oprime y no puede respirar. La única forma en la que es posible que respire es haciendo un terrible esfuerzo, tirando de las muñecas taladradas, empinándose, y se desploma porque no lo soporta. Vuelve a empinarse y se vuelve a desplomar a lo largo de horribles horas de agonía. Es más, nos dicen los historiadores del siglo I que incluso tardaban días en morir. Días en morir en los cuales la agonía va siendo cada vez peor, porque a estos dolores que les estoy describiendo hay que sumar las moscas, el calor, la fiebre, la sed abrasadora, los insectos que depositan sus huevos en las heridas abiertas, las aves de rapiña que les arrancan los ojos, se les comen los labios. ¡Un horror! ¡Un horror! Indescriptible dolor. Y les aseguro que lo que menos se escuchaba en aquel momento eran piropos a los verdugos. Y sin embargo, cuando le están haciendo esto a este hombre fuera de serie, se conservan sus palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amor. Amor. En ese momento, el buen ladrón le dice: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y tiene palabras de amor para el buen ladrón. Y en ese momento que ve a su madre destrozada de dolor, se olvida de sí mismo y está pensando en su madre que se va a quedar sola, y se la cede a su discípulo. Amor. ¿Quién es este hombre? Ante este panorama es lógico que el centurión, acostumbrado a matar a las personas de esta manera, haya dicho: es que verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Cómo si no va a reaccionar este hombre de esta manera? Sin un insulto, sin una palabra más alta que otra, dando amor en el momento clave de su vida. Dirá un filósofo que si la vida de Cristo es la vida de un hombre extraordinario, la muerte de Cristo es la muerte de un Dios. Pero no quiero hacer poesía, quiero centrarme en la ciencia. Y un amigo mío, el doctor José Javier Domínguez, de la Universidad de Navarra, lo describe de esta forma. El crucificado era acosado por terribles calambres y espasmos tetánicos. En plena lucidez de pensamiento veía cómo se le escapaba la vida lentamente en cada respiración. Confiesa al médico: es difícil imaginar el terrible sufrimiento no solo físico, sino también moral de verse abandonado, desnudo, indefenso, ante una chusma increpante, acosado por el frío, la sed y la fiebre. Esa era la manera de morir de un crucificado.
Jesús solamente dura 3 horas. ¿Por qué? Porque ya viene muy debilitado por la flagelación. Sin embargo, lo normal era que los propios verdugos se apiadasen de ellos y les rompían las piernas con esos martillos para evitar que se apoyaran y morían en pocos minutos. Sin embargo, cuando le van a hacer eso al hombre de la sábana, se encuentran con que ya lleva mucho tiempo en una postura incompatible con la vida. No obstante, para asegurarse de que está muerto y bien muerto, infligen una última tortura, pero ya en el cadáver. Atraviesan su costado con una lanza. Vemos la herida del costado cubierta en parte por uno de los remiendos de las monjitas. Esa herida no se ha tumefactado y además esta sangre ha salido babeante. Indiscutiblemente se ha producido en un cadáver. De haber estado palpitando el corazón hubiera salido así, no babeando. Hoy en día sabemos que con una lanza romana o pilum de 7 centímetros se atraviesa el quinto espacio intercostal y llega a la aurícula derecha del corazón, en donde hay sangre fluida en los cadáveres recientes, de tal forma que al tirar hacia afuera, esta colada de sangre que tenemos en la espalda es la que se encontraba alojada en esa cavidad cardíaca, sangre post-mortem. En definitiva, amigos míos, es así como tendría que ser verdaderamente un crucificado según el modelo del doctor Miñarro. Los clavos en las muñecas, corona de espina en forma de casco, pie izquierdo sobre el derecho. Y además el doctor Miñarro ha colocado el perisoma o paño de la vergüenza por respeto, pero sabemos que probablemente estaría desnudo para sumar además la vergüenza moral de verse así ante el pueblo. Volvemos al principio, lo bajan de la cruz y lo colocan en el sepulcro. No sé si están ya ustedes cansadas y quieren que me calle, o si quieren que siga un poco más. Ustedes deciden. Seguimos. Pues les voy a dar una mala noticia, amigas y amigos, y es que todo lo que les he contado es mentira. La sábana santa es falsa, es un fraude, es un engañabobos, es una chorrada. ¿Cómo se les queda el cuerpo después de todo lo que les he estado diciendo si ahora les digo esto? Pues esto fue lo que nos quisieron hacer creer en el año 1988. Hay muchos aquí que no habían nacido, mi amigo Samuel no había nacido. Pero muchos se acordarán que en el año 88 se le hizo la controvertida prueba del carbono 14. ¿Quién se acuerda de eso? Vamos a explicar esto brevemente, porque vamos a explicar por qué el carbono 14 ha fallado en esta datación. Los doctores Holtite y Hedge llevan a cabo esa datación radiocarbónica. Y según la fecha del carbono 14, la sábana santa hay que situarla entre los años 1260 y 1390. Siglo XIV para que nos entendamos. La noticia da la vuelta al mundo y ellos se hacen famosos también al decir que la sábana santa es falsa. Lo que pasa es que la falsedad de la sábana santa, según el carbono 14, genera más problemas de los que aclara. El carbono 14 es un isótopo radioactivo que estamos respirando los seres vivos y que se conserva en nuestras células hasta el momento en que ese ser vivo muere y comienza a desintegrarse. Midiendo la cantidad de carbono 14 residual que queda en los huesos, por ejemplo, yo voy a poder sacar cuándo murió ese ser vivo. Tengan en cuenta que la sábana santa fue un ser vivo porque era una planta de lino que se arrancó. Los laboratorios de Oxford, Zurich y Tucson recibieron cada uno de ellos un cachito, un fragmento de la sábana santa tomada de la parte frontal, concretamente de esa zona que están viendo ustedes ahí, y comienzan a hacer la datación que, repito, la sitúan en el siglo XIV. Pero cuidado, cuando se supo que se iba a llevar a cabo esta prueba, hubo científicos que se pusieron en contacto con el doctor Tai y le advirtieron de que, por ejemplo, los doctores Mattingly y Garza Valdés, en el interior del tubo de lino crecen bacterias vivas que no se eliminan con los lavados habituales a los que se somete la reliquia antes de datarla. No se hizo el lavado especial y mi duda es, ¿el carbono 14 estaba midiendo la edad de la sábana santa o de esas bacterias vivas que estaban proliferando en el interior del tubo de lino? No solo eso, sino que además al laboratorio de Manchester le dieron una momia para que la datara, le hace un primer lavado y resulta que los huesos datan del 1500 a.C. y que la tela que los envuelve es de 900 años después, cosa imposible. Mira tú por dónde le hacen un segundo lavado y en ese segundo lavado huesos y tela son de la misma época. Pues vemos que entonces puede fallar, sí. Una de cada 4 pruebas del carbono 14 falla, el 25%, y da fallos absolutamente discutibles, que no pueden ser. Por ejemplo, le pasaron al laboratorio de Tucson en 1980 un supuesto casco vikingo para que lo datara.
Digo supuesto porque hoy en día sabemos que los vikingos no llevaban cuernos en los cascos. Por eso había que datarlo. Y resulta que en el año 1980, repito, se hace la datación radiocarbónica de los cuernos del toro y el toro todavía no había nacido según el carbono 14. Había que esperar hasta el año 2000 para que naciera el toro del que sacaron ese cuerno. Si la sábana santa es del siglo XIV, ¿cómo es posible que tengamos la representación del hombre de la sábana absolutamente perfecta en objetos, por ejemplo, del siglo VI, como este jarrón litúrgico de Siria, en donde vemos incluso el círculo del mantilión de Edesa que les expliqué al principio? ¿O cómo es posible que en esta moneda del siglo VI nos encontremos a Jesús con cola de caballo, la nariz aplastada y un pie deforme? Si no está copiando la sábana santa, ¿por qué lo representa así en el siglo VI? Dense cuenta de que todos los modelos de iconos están copiando de manera sistemática la misma cara, que ellos están convencidos de que es la verdadera cara de Cristo, como por ejemplo uno de los primeros, el modelo de el monasterio de Santa Catalina del Sinaí, también elaborado en el siglo VI. Fíjense que Jesús tiene un ojo más arriba que otro, la nariz torcida, no tiene orejas, que no se ven en la sábana santa. Tiene también el cabello recogido en la espalda. ¿Por qué lo pintan así si no están copiando el modelo que además lo tienen allí en Edesa? Pero ahí no queda eso, hay más. Petrosillo y Marinelli publican un libro que se titula El escándalo de una medida, y entonces comienzan a sacar un montón de datos que hacen que la datación del carbono 14 la pongamos en duda. Se los recomiendo también. Pero no solo eso, el 14 de enero del año 1994 la revista Época publica la operación carbono 14, una maniobra contra la Iglesia. Y fue tal el cúmulo de pruebas en contra de esta datación que había hecho el doctor Tai, que el mismo doctor Tai escribió una carta pidiendo perdón por haber dicho que la sábana santa es falsa. Carta de la cual ninguno de ustedes se había enterado. Por eso yo estoy tan vocacionado a dar estas conferencias, para que se sepa la verdad de lo que sucedió. Con tal de no creer que la sábana santa es la sábana de Jesús de Nazaret, hay gente capaz de creer y argumentar cualquier cosa. Por ejemplo, Prince y Pitnet afirman que el hombre de la sábana santa es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, gran genio de la Edad Media, según ellos, ya estuvo practicando con protofotografías y se retrató a sí mismo. Pero hay un pequeño fallo que estos señores no tuvieron en cuenta, un fallo muy garrafal y muy tonto y muy fácil de rebatir, y es que resulta que tenemos el documento firmado por Margarita de Charny cediéndole la sábana santa a los duques de Saboya el 22 de marzo de 1453, y Leonardo da Vinci nació en 1452. Por lo visto, según estos, era tan genial que falsificó la sábana santa siendo un niño de pecho. No solo eso, sino que además Knight y Lomas afirman que el hombre de la sábana es Jacques de Molay, el caballero templario ajusticiado en la hoguera. Como el cuerpo estaba caliente, dicen ellos, al envolvernos la sábana santa, los efluvios dejaron grabada la imagen en la tela. Y yo digo, pero vamos a ver, ¿ustedes no han visto nunca cómo quedó un cadáver carbonizado, achicharrado, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que tenemos en la sábana santa? Pues no importa. Un compañero mío estaba dando esta misma conferencia en el Teatro Campo Amor de Oviedo, y en un determinado momento afirma lo siguiente, que según San Juan capítulo 11 o capítulo 20, vienen los dos sitios, dice que cuando dejaron a Jesús, el cadáver de Jesús dentro del sepulcro, lo dejaron envuelto en la sábana y el sudario con el que le habían envuelto la cabeza enrollado en un lugar aparte. Por lo tanto, según el Evangelio, había dos telas en el interior del sepulcro, la sábana y un sudario con el que le habían envuelto la cabeza. Cuando mi compañero termina la conferencia, se le acerca a uno de los responsables y le dice, quiero que venga conmigo que le voy a dar una sorpresa. Y se lo lleva a la Santa Capilla de la Catedral de Oviedo y le muestra esto. Un paño de 83 centímetros, agujereado, recosido y manchado. Y le dice, este es el sudario del que usted ha estado hablando esta tarde, el sudario que menciona el Evangelio de San Juan, con el que se le envolvió la cabeza al Señor.
Mi compañero se quedó estupefacto porque nadie tenía idea de la existencia de esta reliquia e inmediatamente se puso en contacto con los compañeros investigadores del Centro de Sindonología y les dijo: chicos, tenemos trabajo, les estoy hablando del sudario de Oviedo. Primera reacción cuando yo cuento que esto lo tenemos en España: uy, sí, esto lo vamos a tener en España. ¿Y saben por qué? Porque últimamente nos han hecho creer que España no ha hecho nada en la historia. Pues sí, lo tenemos en España. Y no es que lo tengamos sin más, sino que es que tenemos a 30 científicos que lo han estudiado, comandados por el doctor José Delfín Villalaín, catedrático de Medicina Forense de la Universidad de Valencia. En el año 1990 se van a Oviedo y comienzan a estudiar esta reliquia. Observan la disposición de las arrugas, la fotografían con luz normal, con luz ultravioleta, toman muestras de pólenes, la miran al microscopio, hacen análisis de la sangre y llegan a conclusiones como las que yo les voy a dar a continuación. Es sangre humana y es del tipo AB. Y no solo eso, sino que además resulta, aquí tenemos mi foto de rigor con el doctor José Delfín Villalaín, gran amigo, resulta que es que se sabe que los judíos llevaban sudarios como si fueran bufanditas alrededor del cuello. Y es probable pensar que el cadáver de Jesús estaba muy desagradable porque estaba manando sangre. Tengan en cuenta que los judíos tienen una especie de tabú religioso y es que ellos piensan que el alma está en la sangre, por lo tanto la sangre hay que recogerla. Recuerden la película de la Pasión, la Virgen Santísima y María Magdalena desesperaditas recogiendo la sangre con las toallas y las sábanas que les deja Claudia, la mujer de Pilato, ¿no? Porque todo eso luego se colocaba también en el sepulcro. Pues para evitar que siguiese manando sangre del cadáver, van por la parte de atrás y le colocan el sudario en forma de caperuza. Y no es que tenga el pelo recogido en forma de cola de caballo, sino que la sangre hace como de fijador y entonces se lo cogen y le colocan unas agujas para que quede bien fijado. Pero se da una cosa maravillosa, y es que si yo hago coincidir las manchas de sangre del sudario de Oviedo con las manchas de sangre presentes en la cara del hombre de la sábana, coinciden como están viendo en esta animación. Lo que quiere decir, amigas y amigos, que según la ciencia médico-forense, la sábana santa y el sudario de Oviedo cubrieron la misma cara de la misma persona el mismo día, de manera indiscutible. Claro, ahora ya yo tengo una prueba perfecta en contra del carbono 14, porque lo que necesito es saber desde cuándo tenemos el sudario en España. Fíjense, enrollado en lugar aparte, San Juan 27, horis, es la palabra griega que emplea, enrollado en lugar aparte, como estaba apartado del cuerpo en el momento en el que se produjo el fenómeno que dejó grabada la imagen en la tela, por eso no hay imagen, hay solamente huellas de sangre. Llega hasta Oviedo, al norte de España, huyendo de la invasión musulmana, metido dentro del Arca Santa, que pueden ver ustedes aquí. Y con motivo de la visita del rey Alfonso, se hace un catálogo de las reliquias que están dentro del Arca Santa, en donde figura el sudario de Oviedo. Ese catálogo está fechado en el año 1074 y sabemos que estaba en Oviedo desde el año 800, siglo IX. Por lo tanto, yo desafío a los científicos que dataron la sábana santa. Si la sábana santa dicen ustedes que es del siglo XIV y tenemos el sudario que cubrió la misma cara desde el siglo IX en Oviedo, ¿con qué me quedo? Bueno, pues con el sudario de Oviedo se da la bendición en Viernes Santo. Y el gran problema que tiene esta reliquia, yo digo siempre, es que está en España. Si estuviese en algún otro lugar, probablemente sería tan famoso como la propia sábana santa. Así es como quedó la Santa Capilla en la Revolución de Asturias del año 1934. Fíjense el Arca Santa, cómo está. Les digo que el gran problema que tiene esta reliquia es que está en España, porque si estuviese en cualquier otro lugar del mundo probablemente sería tan famosa como la sábana santa y también estaría mejor conservada. Eso que ven ahí, esto es el tejido del sudario de Oviedo, y eso que ven ahí en rojo no es sangre, no, es carmín margaretáceo rojo selva. Porque resulta que una señora que fue a misa ese día, muy pintada, guapísima, le dio un besito al sudario de Oviedo y dejó para siempre el beso grabado en el sudario.
Y además había otra huella que también llamaba la atención de los investigadores porque aparecía fluorescente y no sabían lo que era. Y estudiando la historia del sudario de Oviedo descubren que el sacristán, Santo Varón, se dio cuenta de que el marco en el que estaba el sudario se estaba descascarillando y este buen señor le dio una manita de purpurina y no supo dónde poner el bote y lo colocó encima del sudario. Los científicos se tiraban de los pelos, pero por suerte el arzobispo de Oviedo dio orden de que esto se conservase para la posteridad. Bien, pues nos queda una pregunta por resolver. ¿Es o no es Jesús de Nazaret? Y curiosamente, quien responde a esto son las matemáticas. Profesor Bruno Barberis, catedrático de matemáticas de la Universidad de Turín, habla de una certeza más que razonable. Sabemos que a Jesús le hicieron cosas únicas, que solo le hicieron a él. No sabemos de ningún otro que lo hayan coronado de espinas. O se flagelaba o se crucificaba, no las dos cosas. Lo normal es que se le rompieran las piernas, no se las rompen a él. Lo normal es que se tirara el cadáver a una fosa común, este cadáver lo conservan, etcétera, etcétera, etcétera. Según dice este matemático, la estadística afirma que es más fácil que a usted le salga 52 veces seguidas el mismo número y el mismo color en una ruleta a que este no sea Cristo. O lo que es lo mismo, una posibilidad frente a 200.000 millones. Esa es la estadística. Hoy en día en Turín todo gira en torno a la Sábana Santa. De hecho están muy orgullosos de conservar la reliquia. Turín es una ciudad moderna que además también tiene el Museo Sindónico que se puede visitar. De hecho, 3 millones de personas fueron a verla en el año 2010, la última vez que se expuso al público. No hay ningún otro objeto, ninguna otra colección, ningún otro museo que atraiga a tanta gente de todos los credos, razas y lugares a verlo. De hecho, hay también peregrinos muy especiales como Juan Pablo II, que se arrodilló ante ella el 24 de mayo de 1998. Duda. Señor Brito, ¿qué dice la Iglesia con respecto a la Sábana Santa? Respuesta, nada. Porque la Iglesia solo nos manda a creer los dogmas de fe revelados por Dios. La Sábana Santa no es dogma de fe, es un objeto científico y da permiso a los científicos para que la estudien. Si mañana se demuestra, por lo que sea, que la Sábana Santa es falsa, en orden a la fe no pasa nada, porque un creyente cree en la resurrección por el testimonio de los apóstoles y del Evangelio, no por la Sábana Santa. Pero yo digo lo siguiente, yo no me he hecho la prueba de paternidad y estoy convencido de que don Ángel Brito Trujillo es mi santo padre. Si mañana me hago la prueba y se demuestra que efectivamente lo es, qué bien, es una muestra más científica de que lo que yo creo es cierto. Pero esto es una devoción privada del Papa, que a ti no te obliga a creer. Tú puedes estar en contra de la autenticidad de la Sábana Santa y estarás yendo en contra de la física, la química y toda la ciencia, pero no en contra de la fe. Eso ha de quedar claro. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que con el tema de la Sábana Santa y Juan Pablo II se da un dato muy curioso, y es que el 12 de mayo de 1981, a las 12 de la mañana, los científicos tenían cita para contarle al Papa lo que habían descubierto sobre la Sábana Santa, y no pudieron encontrarse con él. ¿Se acuerdan por qué? El turco Ali Azka le disparó al Santo Padre a las 10 de la mañana con intención de matarlo. A mí siempre me ha llamado la atención que hayan tratado de cargarse al Papa el mismo día en que le iban a explicar lo que se había descubierto sobre la Sábana Santa. Tenemos la dicha además de que en este momento hay un científico sentado en el trono de San Pedro, porque no sé si saben que el Papa Francisco es licenciado en química. Primera vez en la historia que eso sucede. Sí les quiero advertir en contra de este tipo de publicaciones. Cuidado con estas publicaciones. Soy doctor en periodismo, he escrito mi tesis doctoral que se puede leer en mi página web en contra de estas publicaciones, porque cometen los 50 errores periodísticos que se pueden cometer a la hora de informar sobre la Sábana Santa. Por ejemplo, la revista Más Allá dice, en este mismo número en el que afirma que la Sábana Santa es auténtica y es imposible falsificarla, dice: tengan en cuenta que con el tema de las reliquias se dan cosas absurdas, como que, por ejemplo, en una parroquia de Valencia, los católicos adoran, palabra textual, una pluma del Arcángel Miguel, punto y final, y no te dice más. Claro, visto así, parece absurdo, pero es que resulta que esa pluma existe, esta, una
una pluma de madera recubierta de plata, que es lo único que queda de cuando se quemó la iglesia en donde estaba la imagen gótica del arcángel. Se conserva la pluma y la manita y eso es lo que se guarda con cariño, pero esa parte no te la cuenta, porque lo que interesa es dejar en ridículo la fe de los católicos. Por eso digo que mucho cuidado con estas revistas o con artículos que de vez en cuando salen y que dicen cosas así. La lipotimia de Jesús de Nazaret. Un estudio hecho en Gran Bretaña asegura que no murió en la cruz, no resucitó, sino que se recuperó de un desvanecimiento y acabó sus días viviendo como un ermitaño. Por supuesto no te dice quién ha llegado a esa conclusión, dónde se ha hecho el estudio, dónde se ha publicado, cómo llega a esa hipótesis. No te dice nada de eso, porque no existe. Es inventado. Y yo le diría al que ha inventado esto, dígame usted cómo un hombre en semejante estado, manos, pies taladrados, corazón atravesado con una lanza, desangrado, rueda él solo la piedra del sepulcro desde dentro, lucha con los guardias que estaban cuidando la tumba, que me imagino que no lo dejarían escapar, y según el relato del Evangelio aparece en Emaús a 15 kilómetros de distancia charlando animadamente toda la tarde con los discípulos. Menudo desvanecimiento. Tengan en cuenta cuidado con estas cosas. Aquí estoy exponiendo justamente mi tesis doctoral en la ciudad de Valencia delante de las 30 personas que más saben de la sábana santa en el mundo. Fue una gran dicha para mí. Si quieren seguir investigando, háganlo, pero con revistas científicas. Aquellas en las cuales publican los científicos, los investigadores, como pueda ser Linteo, la revista del Centro Español de Sindonología. El Centro Español de Sindonología es el equipo de investigación que tenemos en Valencia. Yo tengo la suerte de ser el delegado en Canarias. Todo lo que me han escuchado esta tarde lo pueden encontrar ustedes en las páginas web. Luego repartiremos unas fotocopias en donde aparecen esas direcciones para que lo puedan ver y bajarse las fotografías si así lo desean. Publicamos libros, damos conferencias, publicamos discos, somos entrevistados, porque lo que queremos es que se siga investigando la sábana santa. Este es el doctor Miñarro, el autor de las imágenes maravillosas que les he ido mostrando a lo largo de toda la conferencia. Termino. Mucha gente me pregunta, ¿es la sábana santa tu reliquia favorita? Y yo le digo, no. Hay una reliquia que para mí es más importante que la propia sábana santa y que también ha sido estudiada por la ciencia. Les cuento la historia brevemente. Siglo VIII, iglesia de San Longinos, en un pueblecito llamado Lanciano, al norte de Bari, en Italia. El sacerdote, en el momento de consagrar la hostia y elevarla, tiene la mayor duda de fe de su vida y piensa, esto es una mentira, me estoy engañando yo, estoy engañando a esta gente que está aquí de buena fe. Aquí no está Jesús. Y en ese momento el trocito de pan se convirtió en un trozo de carne palpitante y el vino contenido en el cáliz comenzó a efervescer y se coaguló en 5 grumos de sangre. Una preciosa leyenda. Si hoy en día no tuviésemos la carne y la sangre en un relicario para llevarlas al laboratorio y estudiarlas, cosa que ha sucedido 2 veces, 1977 y 1997, 20 años de diferencia. Doctores Odoardo Linoli y Ruggero Bertelli de la Universidad de Ciencias de Siena se llevan las muestras y comprueban ante su sorpresa de que son carne y sangre de una persona humana viva. Las muestras están frescas, lo cual desafía la ley de la conservación de la materia orgánica en nuestro mundo, después de 13 siglos de estar expuestos a todo tipo de agentes bacteriológicos y contaminantes. No solo eso, cuando estudiamos la sangre, que como les digo está en esa ampolleta coagulada en 5 grumos, supongo que no hace falta que les diga qué tipo de sangre es. Cuando analizamos el trocito de carne que está en esa custodia, descubren los médicos que no es cualquier trozo de carne, es miocardio, el músculo que le da forma al corazón y hace que palpite. Y de la misma forma también yo pregunto al científico, explíqueme usted cómo es posible que de una oblea de trigo sin fermentar salgan células vivas del corazón de un hombre adulto. Maravilloso milagro. Y está ahí, no es una entelequia. Me lo cojo y me lo llevo al laboratorio para palpar, medir y pesar. Concluyo. Mucha gente me dice,
yo soy como Santo Tomás, yo tengo que meter los dedos en las llagas para creer. Y yo le digo, estupendo, pues te doy una gran noticia, esa llaga existe, está en Turín. Vete y mete los dedos, como he hecho yo. La última diapositiva que te voy a poner es el modelo sindónico de Simon Dewey. Y con esta cara hago la siguiente reflexión. ¿Quién es para ti Jesús de Nazaret? Porque dependiendo de la respuesta que des a esa pregunta, se va a desarrollar el resto de tu vida. Estamos hablando de un hombre que vivió hace más de 2000 años en un rincón del planeta, sometido a una potencia militar que no tuvo dinero, ni propiedades, ni armas, ni ejército, que recorrió un territorio menor que Galicia en menos de 3 años, predicando encima una cosa paradójica de amar a los enemigos. No escribió un solo libro y que fue asesinado y torturado como tantos otros, como te he dicho, y sin embargo hoy, 2000 años después, sigue cambiando la vida de millones de personas, incluyendo la mía. Chicos y chicas que dejan todo lo que tienen y se van al otro lado del mundo de misioneros a seguir repitiendo las palabras que dijo este hombre, que afirmó, pasarán el cielo y la tierra, mis palabras no. ¿Quién es este hombre, cuyo nombre pronuncian los moribundos en el momento de morir, con la esperanza de que sea esta la cara que les dé la bienvenida después de la muerte? ¿Quién es Jesús de Nazaret? El hombre más odiado y más amado, más reverenciado y más denostado de la historia, y el ser humano más representado, que hasta en el último rincón del mundo, esto es, la Antártida, hay un templito que se levanta en su honor. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Que tiene esta influencia que no han tenido todas las armadas, todos los ejércitos y todos los reyes que han gobernado. ¿Será verdad que tenía un poder más grande que el dinero, el miedo o la muerte? O sea, el infinito poder de dominar el amor de la humanidad. Te dejo con esa pregunta para que la reflexiones en estos días que nos queda de Cuaresma. ¿Quién es para ti Jesús de Nazaret y qué vas a hacer por él a partir de ahora? Muchísimas gracias. Estamos en la fe en Cristo. Amén. Muchas gracias por haber venido. Vamos a encender la luz.